Muy bien, ya hemos visto algunas cosas de Daniel, muchacho joven entonces, ya le hemos visto el domingo pasado siendo un hombre grande, probablemente de 80, 85 años, un hombre mayor, y recuerdan que el problema fue la ley por la cual él tuvo o fue tirado al foso de los leones, ¿sí? Pero eso fue o fue la anteúltima prueba grande que Daniel tuvo, y hoy, si Dios quiere, veremos la última, por lo menos en lo que podemos ver en general de la vida de Daniel. La prueba cultural, ceremonial, espiritual, la prueba devocional, la prueba de fidelidad, la prueba de la profanación. Si Dios permite, vamos a ver la prueba de su fe bíblica, la de hoy. La prueba de su fe bíblica. Esto es muy importante, porque la fe del Hijo de Dios, la fe verdadera del Hijo de Dios, no se sustenta en emociones. Si fuera por las emociones que nos guiamos, bueno, cualquier cosa haríamos en nuestra vida, cualquier cosa, porque me siento bien y mañana me siento horrible, así que voy para el lado que me convenga según me sienta. La Biblia va a ser nuestra fuente, siempre lo será, de fe verdadera. En los capítulos 7 y 8, antes de ver esa prueba de fe bíblica, lo que se relata aquí son asuntos de la historia, la historia pasada, la historia presente para Daniel, y se habla de historia futura. Por lo que Daniel ahora está allí en ese medio entre el pasado y lo que espera, y veremos qué actitudes él va a tener respecto a cuando lee la escritura para el presente. Capítulo 7, versículo 1, la primera visión está en este capítulo, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto estaba pasando. 8.1, otra vez en el reinado de Belsasar, ya Belsasar no estaba Darío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Sí? Así que está tomando estas dos visiones, recordándolas en el tiempo. Ya habían pasado probablemente 14 años cuando él las escribe. Desde aquel tiempo, ahora estaba bajo otro rey, y él recibe esta revelación a través de sueños y de visiones, cosa que hoy no vamos a poder experimentar. Básicamente, algunas cosas de que habla este panorama bíblico, panorama histórico que Daniel recibe en revelación. Por ejemplo, ¿por qué interesaba hasta el momento? Era muy interesante que estas cosas Daniel las escuchara. Tiene un propósito. Es raro que estas visiones estén aquí en el medio, que parece que no encajan. No la pondríamos en una figura, en un puzzle o un rompecabezas, no formaría parte. Pero Dios pone estas dos visiones allí en el medio y usa a David para eso, ¿sí? Era interesante, por ejemplo, leer que hay 4 bestias que se revelan allí, capítulo 7, 3 y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como un león, tenía alas de águila y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies en la manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora la segunda bestia, 5, semejante a un oso, y etcétera, relata allí. 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, tiene su significado. Y la última está en el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible. ¿Sí? Así que hay una descripción del carácter que tendría lo que estas bestias revelaban, y eran los imperios, ¿sí? El primero león es el imperio babilónico, el oso es el imperio medo-persa, el leopardo es Grecia
y esa bestia espantosa era el futuro imperio romano. Lo que tiene Daniel es recuerdos del pasado, cosas que ya está viviendo y cosas que él no iba a vivir, pero que iban a ocurrir en la tierra. ¿Sí? Cuando nosotros avanzamos un poquito más y vamos a el capítulo 7, versículos 26 y 27, dice así: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bien, mirando hacia adelante, lo que Daniel escucha es que va a haber diferentes gobiernos, diferentes imperios, pero se van a terminar, y ustedes sabrán por la profecía, Cristo va a reinar sobre Israel, será su lugar de reino aquí en la tierra, y a él será dado todo el dominio. Así que cosas viejas, cosas presentes y cosas futuras. Versículo 28, miren cómo queda Daniel. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así que Daniel estaba aterrorizado por lo que veía. ¿Han tenido alguna buena pesadilla alguna vez? Buena pesadilla, que después no te quedes dormir. Bueno, ¿alguna vez gritaron despertándose de una pesadilla? Todo eso me pasó. Y no les cuento una porque es demasiado graciosa. Demasiado tonta. Ahora, cuando uno tiene una pesadilla, realmente no se quiere volver a dormir, ¿no? Bueno, Daniel quedó muy, muy angustiado por esto que había visto. Evidentemente, Dios le dio interpretación, él podía entender de qué se trataba, y eso perturbó su corazón, llenó su pensamiento, y bien, por un buen tiempo seguramente la mente de Daniel estaba puesta en esa revelación. El capítulo 8, versículo 1, ya lo leímos, un nuevo tiempo, también bajo Belsasar, la segunda sobre Belsasar, tiempo de Belsasar, va a tratar con los mismos imperios y da detalles de cumplimientos históricos, ¿sí? En el versículo 16 dice que esto es revelado por el ángel Gabriel y también deja a Daniel con mucha, mucha preocupación. Versículo 27, 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la entendía. Bien, hermanos, las revelaciones que se le dieron a Daniel no solamente eran muy perturbadoras, eran de esperanza. Había esperanza. Era como decirle, mira, seguro, Daniel, vas a tener un premio, va a ser al final, pero vas a tener que pasar por muchas, muchas cosas y te digo cuáles son. Entonces, el rostro de Daniel, el corazón de Daniel, por supuesto que quería aquello, quería esa esperanza bienaventurada, pero lo terrible de la revelación perturbó su sueño. Fíjense que este último versículo que leímos seguramente pasó muchos días aún teniendo que trabajar, muchos días con esa profunda, profunda preocupación. Bien, lo que vamos a ver en el capítulo 9, por supuesto que responde a lo anterior, en parte responde a lo anterior, pero
es algo que él descubre en la Escritura. Y realmente, cuando meditaba en este pasaje, me preguntaba, ¿por qué esto en el medio? ¿Por qué está así en el medio? Hay algunos libros que tienen cosas que parecen no coincidir. Pero Dios quiere seguramente mostrarnos también algo a nosotros, ¿sí? Estos dos capítulos históricos se meten en medio de la historia y debemos preguntarnos por qué abarca un largo futuro. ¿Por qué tan largo en el tiempo? Enseñanza para nosotros. Las vivencias presentes son afectadas en nosotros por los hechos históricos pasados, por las promesas hechas por Dios para nosotros, promesas que Dios nos ha hecho, que hablan del presente y que van a afectar nuestro futuro inmediato. Así que si nosotros dijéramos ahora, repitiendo lo que la Escritura dice, si dijéramos, el Señor puede venir hoy, ¿lo sabíamos? Lo sabíamos. ¿Él puede venir hoy, sí o no? Puede venir hoy. Bien. Si Él puede venir hoy y nuestro corazón estuviera como el de Daniel, ¿no nos preguntaríamos a la vez, ¿para qué viví la vida que viví? De la manera que la viví. ¿Para qué desprecié tanto la voluntad de Dios en mi vida? ¿Y por qué hoy, al límite supuesto de que el Señor viene, recién voy a despertar a una buena vida espiritual? Algunos dichos son que los pueblos no pueden olvidarse de su pasado si quieren vivir un buen futuro. La idea, ¿no? La idea. El pasado de algunos pueblos es muy terrible, no había esperanza. Realmente, hermanos, para Uruguay, por este presente, que ya empieza a ser pasado, para Uruguay no habría esperanza. Solo misericordia de Dios para que eso ocurra. Ahora, si esto es algo que podemos creerlo, porque tenemos que recordar la historia, un político nos puede decir, Uruguay nació así, vivió así, somos una nación con una cultura política bárbara, estamos establecidos como institución. Pero la iglesia dice, miren el pecado en que nos metieron, no hay esperanza. Tendríamos que preguntarnos entonces, si creo esto de verdad, ¿por qué no tiembla mi corazón? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no vivo mejor para Dios? ¿Por qué la vida que tengo no honra a Dios? Si este presente que vivimos, si de verdad creemos que el pasado que Dios nos ha revelado, el presente que estamos viviendo, va a afectar nuestro futuro, ¿no quisiéramos un futuro mejor? Entonces, ¿por qué vivimos este presente? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos. Esperamos buenas cosas. Les cito algunos versículos de la Escritura, dice Salmo 63, si quieren ir buscando, yo intentaré citarlos. Salmo 6.3. El salmista dice, mi alma está también muy angustiada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Parece una pregunta muy desafiante a Dios. Muy desafiante, ¿cuál podría ser la palabra? Cuando uno se planta delante de Dios como exigiendo algo, ¿no? Como exigiendo algo. Entonces, el salmista lo expresa de esta manera. ¿Hasta cuándo? Porque mi presente está siendo de esta manera. Pero tú me prometiste esperanza. Pero ¿cómo voy a vivir este presente si de verdad tengo esperanza? ¿Debería ser diferente? Tendría que ser. Debería ser. El Salmo 130. Salmo 130. Son dos versículos. Si alguien quiere leerlos, 130, versículos 5 y 6. Tal vez Juan Carlos, Richard, Nicolás. El primero que lo encuentre. Salmo 130, 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma,
en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahí está. Algunos hermanos de nuestra iglesia han trabajado como serenos, ¿no? Tal vez algunos más de los que están aquí. Waldemar trabaja de sereno. Salvador trabajó muchos años de sereno, ¿no? ¿Cierto? Bien. Yo imagino una persona sola, tal vez en un lugar grande, estaría pensando todo el tiempo cuándo va a amanecer, cuándo va a amanecer, cuándo va a amanecer. El deseo, la esperanza que tenía el salmista, mi alma espera a Jehová, esperé yo a Jehová, he esperado en su palabra, y se toma el símil de aquel que cuida algo y está deseando que venga la hora más segura, que la noche se termine, porque la noche están los peligros. Así que el deseo del futuro, de esa esperanza futura. Proverbios 13, 12, esto lo experimentamos todos. Proverbios 13, versículo 12, si alguien lo quiere leer, rapidito por favor. 13, 12. La esperanza que se devora es corriente del corazón. Lo hago y mi vida que se presenta. Bien. Hay una esperanza, pero se demora. Y pensé que era mañana, y pensé que tendría que ser el año pasado, se va demorando. Así que el salmista dice, el corazón se atormenta, y es lógico, es lo que vivimos, ¿no? Yo espero algo de alguien, yo espero algo que ocurra, y se demora, y atormenta el corazón. Por lo tanto, cuando Daniel está recibiendo capítulos 7 y 8, le es dado un mensaje de esperanza. Israel va a reinar. Israel va a acabar su obra. Dios va a acabar su obra con Israel. Él lo va a hacer. Pero mientras la noche parece que está deseando que pase para encontrar esa esperanza. Pero hace poco estuve en el foso de los leones. Y más atrás se promulgó una ley para que todo el mundo adorara una estatua. Y más atrás quisieron enseñarnos toda la cultura de estas tierras paganas. Cambiaron nuestros nombres por nombres de sus dioses. No tengo mi familia. No puedo soñar con las cosas que soñaba, pero tengo la esperanza de Dios. Y cuando pasamos al capítulo 9, llega la mayor de las esperanzas y la mejor forma que pudiera jamás responder a una esperanza el verdadero Hijo de Dios. Así que vamos a examinar la prueba de su fe bíblica. Allí estaba Daniel en la espera entre la sola certeza del pasado. El pasado seguro, ¿no? El pasado seguro no lo cambia nadie, ya pasó, es seguro. Pero también la certeza invisible del futuro. Hebreos capítulo 11. El futuro, eso que esperamos, es seguro. Confiamos, creemos que eso va a ser así. Ahora, ¿qué pasa con el presente? Es el asunto. Como nunca, solo el presente nos da la oportunidad de pisar terreno firme. ¿Sabían que solo vivimos el presente? Para nosotros siempre es presente, porque la Biblia nos enseña que el pasado quedó atrás, así que el cristiano vive mirando al futuro, pero siempre en presente. Y solamente esta es la oportunidad. Estamos viviendo en el tiempo presente. Así que debemos pisar tierra firme. Este es el terreno, el piso de la palabra de Dios. Nos hará estar firmes por una esperanza que viene.
de qué manera toma la esperanza Daniel. Tenemos que examinarlo, lo vamos a intentar hacer breve, pero tenemos que empezar a comparar lo que Daniel vivió en su presente, si está marcado en nuestras vidas. Necesitamos hacerlo de esa manera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por mirar a tu palabra. Enséñanos, danos nuestros sentidos bien alertas para escuchar tu palabra y ayúdanos en verdad a vivir siempre en un presente para ti. Que todo lo que encontramos en la Escritura para nuestras vidas está así proyectado a un futuro muy venturoso. Pero, Señor, ayúdanos a vivir este presente para ti. Así que ayuda a nuestras vidas, háblanos. Precisamos seguramente ser tratados con nuestro pecado, confrontado con nuestras terribles fallas delante de Dios, para que este presente sea mejor vivir. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a ver algunas cosas en el capítulo 9. La primera cosa, en esa prueba de su fe bíblica, él creyó en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios. ¿Verdad que queremos adelantar los tiempos a veces? ¿Nos gustaría? Cuando yo era más fanático del fútbol, bastante fanático, siempre quería que llegara el Mundial o un clásico, no sé para qué, porque perdimos mucho, pero me gustaba ese tipo de cosas. ¿No? Llegar a un evento deportivo me encantaba y lo esperaba con muchas ansias, ¿sí? Ahora, si yo pudiera controlar el tiempo a esta altura de mi vida, ¿saben qué haría? Lo volvería para atrás. Y si pudiera enmendar todo lo horrible de mi vida, entonces trataría de vivirlo de otra manera. Si fuera el mismo, creo que lo viviría igual, por el pecado, ¿no? Pero no tenemos nunca, gracias a Dios, no tenemos esa posibilidad porque reconocemos el perdón de Dios y debe ser suficiente. Versículos 1 y 2. Creyó en los tiempos de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que Jehová habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo descubrió. Era bíblico. Él estaba leyendo las revelaciones de Jeremías y encontró y respetó. No encontramos nunca en Daniel ni en sus amigos faltar el respeto a los tiempos de Dios. Ellos querían libertad, querían volver a su tierra. ¿Cuántas veces? ¿Recuerdan a Daniel cuando escuchó el edicto que decía que si alguien oraba a otro Dios y no pedía al emperador, iba a ser muerto, echado al foso de los leones? ¿Qué hizo? Fue hacia la esperanza. Fue hacia el presente siempre, presente continuo de su amor a Dios. Abrió sus ventanas para desobedecer a los hombres y obedecer a su Dios. ¿Por qué? Porque creyó en los tiempos de Dios. Los muchachos, cuando fueron echados al horno de fuego, ¿qué dijeron ellos? ¿Se acuerdan? Dios nos va a liberar. Pero si Él no lo hace, ¿qué estaban esperando ellos? El tiempo de Dios. Lo que Dios quería para ellos. Es un gran ejemplo estos muchachos. ¿Eh? En su mente, según 6:10, el pasaje que citamos recién, estaba siempre Jerusalén, la tierra del templo,
la tierra de la promesa, la tierra del encuentro con Jehová su Dios. Quería, amaba esa tierra, pero los tiempos los marca Dios. Y él los respetaba. Él respetó la autoridad de los profetas. Él cita a Jeremías. Como nosotros pudiéramos decir lo que dice Pablo en Romanos, lo que dice Pablo en Efesios, lo que dice el Apocalipsis. Citamos Escritura y creemos y respetamos, debemos hacerlo, lo que Dios dice. Él a la vez acepta 70 años de castigo disciplinario de Dios. ¿Qué pasa cuando nos va mal? Aparentemente nos va mal. ¿Qué ocurre? Queremos sacudir el yugo, pero necesitamos examinar siempre, Daniel lo hizo, si lo que se vive es un castigo, una disciplina de Dios. Siempre debemos hacerlo. Por lo tanto, 70 años no es poco tiempo. Se estaba por terminar el tiempo. Se estaban por cumplir los 70 años. Así que sí, Daniel tenía 15 años, jovencito en aquel tiempo, y sus 3 amigos llegaban a los 85, más o menos de edad. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Anhelando la esperanza. Pero ¿qué hacía? Creía en los tiempos de Dios. Aceptó los tiempos de Dios. Creyó en la responsabilidad bíblica, él como parte del pueblo de Dios. El versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No nos podemos detener en esto, pero otra vez, muchas veces he dicho esto para todos nosotros, primero para mí. Cuando nosotros decimos te ruego, Señor, generalmente es mentira. Esa palabra no debería estar en nuestras oraciones. No porque no debamos hacerlo, sino porque en general no estamos rogando. Rogando, el que ruega está desesperado, desesperado. Ruega el que se va a morir, ruega el que se enferma, ruega el que está en profundo pecado, ruega a Dios. Nosotros, hasta donde yo puedo entender de las veces que haya dicho la palabra ruego delante de Dios, no estaba rogando. Daniel sí, él rogaba, porque él estaba creyendo a la palabra de Dios, pero estaba creyendo a su responsabilidad bíblica que procedía de la Escritura. Lo hizo con ayuno. Tal vez alguno de ustedes ayune, y está muy bien que eso ocurra. Ahora, ¿sabemos lo que es el ayuno? ¿Sabemos por qué lo hacemos? En algún momento vamos a hablar un poco más de esto. Ahora, el ayuno tiene razones, y cuando lo miramos en la Escritura, que son realmente muy, muy profundas. El alma no soporta la comida. Así que, Señor, ahora sí te voy a rogar y no voy a comer. Los salmistas, cuando escriben algunos acontecimientos de ayuno, se sabe claramente. Cuando la iglesia enviaba obreros a otros lugares, ayunaban. ¿Por qué? Porque ser obrero de Dios no es un chiste. Las almas dependen de un mensajero. Viven o mueren. Paul Boyer decía, el evangelio condena o salva. Y es eso. Los cristianos tenemos que tener este propósito. Condenar o salvar. Y la única forma es dando el evangelio correctamente. Cuando el cristiano da un evangelio falso, solo condena. Solo condena. Cuando da el evangelio verdadero, está la posibilidad de la salvación.
silicio y ceniza, sacos sucios, rotos. La ceniza se sentaban en el suelo y tiraban sobre sí tierra y ceniza. ¿Qué era eso? ¿Era un acto religioso? Sí lo era. Pero lo hacían los que de verdad estaban con un corazón destrozado. Destrozado. Nosotros tenemos que examinar nuestra responsabilidad bíblica en la condición personal que estamos. Entonces, si realmente la vemos, vamos a rogar, vamos a ayunar, vamos a tirarnos tierra, vamos a ponerlo de otra manera, vamos a culparnos de todo el pecado que hay de verdad en nosotros. Él creía en la responsabilidad bíblica. Él oró confesando por la responsabilidad bíblica que tenía. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Confesó, reconoce a Dios. Reconoce a Dios. El modelo de oración que Jesús nos da, el modelo de oración, lo que le llaman, a ver, gente, ¿cómo era? Modelo de oración. La regla de oración, la regla de oro para la oración. Cuando Jesús nos enseña, el Padre Nuestro, eso era. Cuando Jesús enseña, lo primero que pone es la adoración a Dios, el reconocimiento a Dios. Y después empezamos a pedir. Y si reconocemos esto, hermanos, lo menos que hacemos es lo más importante. Primero, dame. Dame. Si me acuerdo, dale. Oramos por otro. Pero la adoración y el reconocimiento es muy pobre en el pueblo de Dios. Él reconoce a Dios 70 años, de los cuales es responsable y debe confesar. Es digno de ser temido el Dios de los cielos, dice él, porque él es fiel al pacto. Si hicieras el pacto, si obedeces, te irá bien. Esa era la promesa. Si desobedeces, ¿qué pasaría? Posiblemente, en ocasiones, 70 años de cautiverio. Y ocurrió. Dios es fiel al pacto. Es fiel a su misericordia, porque los 70 años pasaron o están pasando. Nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas y hubo momentos en nuestras vidas, y no lo está viendo ahora, que decimos, ¿cuándo voy a salir de esta? Pero cuando miramos atrás, hemos salido de tantas de tantas amarguras, de tantas tristezas, por lo que Dios tiene misericordia. Él es fiel. Y si hoy usted está pasando por un momento complicado en su vida, Dios sigue siendo fiel. Él no deja de ser lo que es porque nosotros tenemos problemas. No deja de ser. Así que lo que hace Daniel en esta confesión bíblica es decir, Dios es fiel en misericordia. Es grandioso, ¿no? El Dios que tenemos los hijos de Dios. El mismo Dios de Daniel. Una cosa más. Él oró asumiendo la responsabilidad. Bueno, muchas veces ocurre que todos nuestros males, sin excepción, siempre son por causa de otro. Y es cierto que algunos son por causa de otro. Es cierto. Pienso yo. La mayoría es nuestra responsabilidad. Directa. Nuestra responsabilidad. Y vamos a ver lo que Daniel decía. ¿Sí? Él ora asumiendo la responsabilidad. Versículos 5 y 6 y versículo 10. Vayan ustedes marcando tal vez cuántas veces dice hemos. Hemos pecado.
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Habla de una consecuencia por las responsabilidades. Estaría diciendo, en todo el contexto de estos dos versículos que hemos leído ahora, no hay ni uno que se salve de la responsabilidad delante de Dios. No hay ninguno. Ayer hablé con me llamó una señora, no sé de dónde, pero me llamó una señora, y dice, pastor, hace un par de años murió el pastor de nuestra iglesia, después las cosas no funcionaron bien, se desarmó todo. Bien, si uno examina cualquier iglesia que pasen estas cosas, puede haber varias causas. Algunas pueden ser comprensibles, pueden ser lógicas. ¿Mm? Si ocurriera una persecución entre nosotros, probablemente esta iglesia se disuelva. No es un pecado, es la consecuencia de la persecución. Nunca dejaremos de ser iglesia, nunca dejaremos de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si la persecución viene, no importa si murió el pastor, no importa si las cosas anduvieron bien, se terminó la iglesia local. ¿Sí? O podemos reunirnos y resistir hasta la muerte. También eso es posible. Así que los que quieran venir, no van a tener pastor, pero vengan. El asunto es, hermanos, que Israel está 70 años en cautiverio y todos deberían haber orado esta oración. Sin excepción. Porque todos escucharon a los profetas de parte de Dios. Todos fueron exhortados, pero las consecuencias se llevaron por su desobediencia. Él asume el ataque que se hizo a la palabra por parte de ellos. Miren versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Creo que les conté esto. Las iglesias se echan a perder a veces por tonterías. Una iglesia se pelearon, se dividieron por el color de la pintura de la iglesia. Por eso, ¿sí? Así que el color de la pintura lo elegimos entre dos nomás. Cosa que se vaya uno de los dos. No, hay cosas que son irracionales, totalmente irracionales. El asunto acá, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová. No obedecimos. El versículo 14 dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Jehová veló. Jehová lo hizo a propósito. Miren al final de ese versículo. Porque no obedecimos su voz. No obedecimos su voz. El que habla es Daniel. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley. El pueblo se puso en contra de la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho bajo el cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Es duro, ¿no? Es duro. Ahora, lo que pasó con esta gente es que ellos no examinaron sus corazones. Era una nación. Si hoy se levantaban algunos profetas, como él menciona Jeremías, y algunos contemporáneos
de Daniel, o los mismos muchachos como Daniel, se levantan 5 o 6, se levantan y se hacen conocer en todo Uruguay y recorren los pueblos como un político, pero le van a decir, Dios va a destruir esta nación, porque esta nación está hundida en el pecado, nadie podrá decir que no escuchó la voz de Dios. Pero son incrédulos. Esto era el pueblo de Dios. Esto era para nuestro tiempo la iglesia. Para nuestro tiempo, no era la iglesia. Somos el pueblo de Dios. ¿Hemos escuchado su voz o la estamos atacando? Lo que hizo Daniel es asumir que se pusieron en contra. Y lo que encontraron fue el propósito de Dios. Él veló para que el mal estuviera. Dios veló para que viniera sobre ellos el mal que en su palabra estaba prometido. Y eso se cumplió. Asumir nuestros pecados es cosa grandiosa. Él creyó en el Dios de la Biblia. En el Dios de la Biblia. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Este es el Dios de la Biblia. ¿No se presentó Él como el Dios de toda misericordia? ¿No se presentó Él como el Dios que ama a su pueblo? ¿No podemos decir lo mismo del Nuevo Testamento? Exactamente lo mismo. ¿No se nos presenta como el Dios que no falla aunque nosotros fallemos? ¿O Él es fiel aunque nosotros seamos infieles? ¿No se presentó así en el Nuevo Testamento? Versículo 15. El Dios de la Biblia. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Ahora, Señor nuestro, que nos sacaste de Egipto. Ahora, Señor mío, que me sacaste de la condenación eterna, del infierno eterno. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén tu pueblo y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, allá en Jerusalén, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esta es la oración. Así oró aquel hombre que reconocía su pecado frente al templo. Y el otro decía, gracias que no soy como este. Gracias que soy un religioso. Tengo una apariencia brutal. Pero dice la Biblia que aquel pobre hombre que confesaba salió justificado antes que el religioso. Aquí está Daniel. ¿Saben algo, hermanos? Cuando yo escucho que hay personas que dicen que el hombre tiene algo que agrada a Dios, y leo estos pasajes de la Biblia, y miro la vida de Daniel, y no hay ninguna mención al pecado, no porque no sea un pecador, no hay mención al pecado. Y le escucho decir, aunque Dios no le acusó directamente a él de pecado, y dice, perdónanos, hemos pecado. Se mete en la bolsa con todos como nación para reconocer la condición que la nación provocó y que Dios en su justicia trajo sobre la nación.
Esto es creer en el Dios de la Biblia. Cuando el hombre no se levanta delante de Dios, como dice aquí, no estamos ante ti confiados en nuestras justicias. ¿Qué podía presentar Daniel en el cautiverio? ¿Qué podía decir un hombre esclavo? ¿Qué podía decir un hombre que intentó toda su vida esclavizarse a Dios y lo hizo, pero tenía sobre él un rey pagano, que cada tanto obligaba a que adoraran sus dioses, por ley? ¿Qué podía hacer este hombre? Presentar delante de Dios, cuando su identidad con Dios había sido cambiada, cuando su nombre que refería a Dios había sido cambiado para adorar a los dioses paganos. Hemos pecado, hemos pecado. No soy justo, no puedo presentarme ante ti en mis obras porque me vomitarías. Y esa es la verdad. Es por eso que Dios tiene misericordia. Es por eso que es el Dios de gracia. Nadie que no reconozca lo que es como Daniel lo hizo, encontrará al Dios de gracia, porque solo necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios. ¿Cómo nos atrevemos en nuestras dificultades a no creer en el Dios de la Biblia? ¿Cómo el miserable hombre se atreve a ir contra Dios cuando las cosas no le van bien? No fue lo que Daniel hizo. Hasta el momento probablemente 70 años de cautiverio de Daniel. Pasó por 3 imperios. Pasó por 4 gobernadores, cada uno distinto al otro, cada uno bajo una nación imperial distinta. Pero en cada uno, por 70 años, en cada uno, Daniel fue fiel a su Dios. Leemos la historia rápido y decimos, pero lo que pasa es que él estaba en el Edén. Él tenía la vida fácil. Si estuviéramos en la vida de Daniel, seríamos nosotros, lo que somos hoy. Lo que somos hoy. Siempre fiel a cada uno de los gobernadores, a cada uno de ellos, dice la palabra, la idea al menos es, cada uno de ellos dice que Daniel halló gracia con cada uno de esos malos hombres imperiales. Es un milagro la vida de Daniel, es un milagro, es un milagro. ¿Podemos parecernos en algo a Daniel? Creo que sí que podemos parecernos en algo, porque no estamos en la condición que él estaba. Él estaba en el palacio del rey, está bien, pero realmente si él pudiera cambiarnos la condición, probablemente nos cambiaría. ¿No me dejas tomar tu vida en Uruguay y te cambio por el palacio del rey en Babilonia? Te la cambio. Si fuéramos allá, seríamos lo mismo que somos acá. Seríamos peor, creo yo. ¿Por qué? Porque miren la libertad que tenemos. Miren las posibilidades que tenemos. Miren. Entonces, este capítulo 9 deberíamos leerlo muchas veces, por lo menos hasta el versículo 19. Leerlo mucho y ver si estamos teniendo un cachito de esa oración, entendiendo quién es nuestro Dios, creyendo en el Dios de la Biblia. Fue una prueba de su fe bíblica. Creyó siempre, confió siempre en la palabra de Dios. Creía en lo que Dios decía. Y lo único que va a sostenernos como Daniel es creer en la Biblia.
es creer lo que Dios dice. Exactamente eso. Ayer escuchamos un lindo mensaje de Marcos Gómez, el hijo del pastor Gabriel Gómez, y él hablaba de que el joven, ¿cómo puede soportar la presión que da el mundo? La presión que tiene el mundo. ¿Sí? Muchachitos que están aquí, jóvenes que están aquí, si alguno de ustedes cree que tuvo o que está teniendo una presión que no aguantan, lean y estudien la vida de Daniel. Háganlo. Y van a ver que la vida es fácil, es muy fácil, es muy fácil. Y especialmente los más jóvenes, no es difícil. Cuando llegue la prueba, cuando llegue lo duro, entonces la prueba mostrará quién está hecho de oro y quién está hecho de hojarasca, madera o lo que fuera. El fuego lo va a probar. Dios nos bendiga y nos ayude a que nuestras vidas puedan imitar la vida de Daniel. Yo sé algo, hermanos, no hay ninguna excusa. Yo no tengo ninguna excusa. No debería dar ninguna excusa. Nadie podría dar excusas para no vivir como Daniel. Todos estamos capacitados para eso, absolutamente todos. Que Dios nos dé su gracia. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Gracias a nuestro Dios por haber pasado por la vida de Daniel y esta oración tan específica, con motivaciones tan profundas, con un reconocimiento de Dios y la condición del hombre tan exacta, que nos ayude a nosotros a pensar y meditar en este presente que estamos viviendo. Si te satisface, si es correcto delante de Dios, si es sacrificado delante de Dios, si vamos más allá de los límites que pareciera Dios nos está imponiendo para ser fieles a ti, si recordamos la palabra de Dios y decimos que juntamente con la prueba, Él va a dar la salida y creemos y confiamos que esto es así, entonces ayúdanos a sostenernos en tu palabra. Que la esperanza que tenemos conforme a tu palabra, la esperemos como el centinela espera la mañana, como espera el amanecer, con el deseo inmenso de librarse, y lo hagamos así, de una noche oscura que sí presiona sobre el Hijo de Dios. Entonces vivamos como luz en medio de profundas tinieblas. Ayúdanos, Padre, para que como hijos de Dios sepamos y decidamos renunciar al mundo para vivir para ti, al igual que lo hizo Daniel. Y al llegar al tiempo en que veamos condiciones en nuestras vidas que no son buenas, que no están bien, entonces oremos como Daniel, clamemos al Dios de los cielos como Daniel y creamos firmemente en este Dios eterno que ha querido salvarnos en Cristo Jesús. Te damos gracias. Te oramos en el nombre del Señor Jesús.